Gloria sea al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el día que el Señor hizo para ti, para mí, para cada uno de nosotros, para gozarnos en la enseñanza de la palabra del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, de alabanzas al Rey, un gozo estar con ustedes nuevamente, compartiendo la palabra del Señor. Ya estamos haciendo lo posible para estar juntos. Confío en el Señor que en las próximas semanas ya podamos estar congregándonos en la iglesia y será un gusto, un placer, aunque no poder abrazarles, pero por lo menos verles y saludarles en el amor de Jesucristo. En la mañana de hoy estamos continuando el tema de señales de madurez espiritual, señales de madurez espiritual, y esta es la tercera enseñanza de esta serie que hemos empezado a mediados de las semanas, así que esperamos que el Señor nos ministre, el Señor nos abre, nos capacite y nos ayude para entrar en lo que Él quiere que hagamos en este tiempo que Él ha escogido para nosotros. Señor y Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque recibimos tu palabra con espíritu de mansedumbre. Somos rápidos para actuar sobre ella. Danos espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Que los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados, sepamos la esperanza a la que nos has llamado. Señor, que la unción del Santo nos enseñe todas las cosas, nos guíe a toda la verdad. Ayúdanos a entender tu palabra. Sin ti no podemos aprender, sin ti no podemos entender, sin ti no podemos hacer nada. Dependemos de la obra de tu Espíritu, Padre amado, en nuestros corazones. Ayúdame a ministrar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 29. Quiero tocar los textos que hemos usado para esta enseñanza. El libro de Romanos 8:29, en la Nueva Biblia de las Américas, dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, interesante. Nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere que seamos como su Hijo. Dios quiere que nos parezcamos a su Hijo. Dios quiere que andemos como Él anduvo, como dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Fíjate que estamos hablando de madurez espiritual. No estamos hablando de un cristiano que se quede en la casa, un cristiano que se queda sentado, un cristiano que se queda sin hacer nada. Soy cristiano y que no, estamos hablando de un cristiano, uno que tiene la nueva naturaleza de Dios, uno que es una nueva criatura en Cristo, uno que sabe que es hecho justicia de Dios en él, uno que sabe que ha sido lavado en la sangre del Cordero, y es uno que sabe que Dios lo ha comisionado, y como Dios lo ha comisionado, Dios lo capacita, Dios lo prepara para un propósito: ministrar el evangelio a toda criatura. Así que el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, Efesios 4, verso 11, dice la palabra del Señor, en la Nueva Biblia también de las Américas, dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice en el verso 12, Dios puso estos ministerios, en el verso 11, los ministerios que vemos ahí, Él los puso con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí enseñándote la palabra del Señor? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha puesto pastores, líderes a ministrar la palabra, a enseñar la palabra, a proclamar el evangelio? ¿Con qué propósito? Número 2, el verso 12, a fin de capacitar. Otras versiones dicen a preparar, otras versiones dicen para capacitar, como dice aquí, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Dios nos ha puesto a nosotros para capacitarlo a usted, para prepararse, capacitarse, formarse para la obra del ministerio. La obra del ministerio no es obra que solamente recae en los 5 ministerios que aparecen ahí. La obra del ministerio cae en todos los creyentes. Usted está llamado a predicar, usted está llamado a compartir, usted está llamado a testificar, usted está llamado a dar gloria al Señor a través de compartir con otros las riquezas de su gracia, hermano. Mire, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, edificar el cuerpo de Cristo, promover el crecimiento del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Oiga, parece que nos fueron las Escrituras. No piense que los pastores son los únicos que pueden tener un conocimiento y un entendimiento. No, hermano, usted está capacitado para tener un conocimiento vasto de Dios. Es más, posiblemente tú que me estás escuchando, usted que me está escuchando allá, conoce más Biblia que yo, conoce más cosas que la que yo conozco, que en estos años ha aprendido algo, sí, lo he aprendido, pero usted a lo mejor conoce más cosas, o Dios le ha mostrado más cosas en las Escrituras de las que me ha mostrado a mí. Quizás yo pueda tener unos estudios y usted no pueda tener los estudios formales, pero usted puede conocer más que yo. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición, oiga, de un hombre maduro. Dios quiere creyentes maduros, creyentes capacitados en la palabra de Dios, creyentes llenos del Espíritu Santo, creyentes llenos de la gracia de Dios. Hombres maduros que saben enfrentar problemas, que saben confrontar obstáculos, que saben confrontar situaciones adversas. Cristianos que no son espaguetis espirituales, cristianos que están fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza. Oigan, hermano, todos tenemos situaciones que resolver. Todos trabajamos con tentaciones. Todos trabajamos con problemas. No estamos exentos de problemas. No estamos exentos de situaciones adversas. Vivimos en un mundo caído. Oiga, el mundo perfecto es aquel al cual nos vamos a dirigir por la gracia de Dios, en la esperanza de gloria que hay en nosotros. Cuando Cristo venga y vayamos a morar con Él por la eternidad, entonces vamos a vivir en un mundo donde no hay llanto, no hay muerte, no hay maldición, no hay traiciones, no hay esas cosas que nosotros experimentamos en este mundo caído por causa del pecado del hombre. Así que dice, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren qué interesante el verso 14. Y lo estoy cogiendo con calma, no tengo prisa. A veces me propongo en mi corazón y en mi mente llegar hasta cierto punto, pero a veces cuando me pongo a leer estos versos me doy cuenta de que hay necesidad en nuestras vidas de ahondar, de meditar, de reflexionar en cada una de estas frases, de estos versos, porque son los que nos van a llevar a crecimiento espiritual, hermano. Mire, hermano, el crecimiento en la vida cristiana es progresivo. Vamos de gloria en gloria, vamos creciendo en la gracia. Vamos en un progreso de santificación, un camino progresivo de santificación. Dice en el verso 14, entonces ya no seremos niños. Una de las cosas que pasa en la iglesia del Señor es que hay mucha gente que pueden tener 10, 15, 20 años en el Evangelio, o por lo menos que van a la iglesia por esa cantidad de tiempo. Mas sin embargo son niños, se quedan como niños. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo a los Corintios, no son ustedes niños? Déjame leer esa escritura en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Viene a mi corazón en esa escritura, conectado con este verso. Primera de Corintios, capítulo 3. Bien interesante, hermano, porque dice Pablo a los Corintios, y el 1 Corintios 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y él va a definir quiénes son los carnales. Como a niños en Cristo. A veces pensamos que una persona carnal es una persona que se pone cierto vestuario, o cierto peinado, cosas como esas que hemos visto en el legalismo. Pero fíjate interesante que dice, él va a definir quiénes son los carnales en Cristo. Los carnales en Cristo son aquellos que se quedan niños. Ser niño no es malo. Espiritualmente hablando, todos pasamos por el proceso de bebé espiritual, de niños espirituales, hasta que nos convertimos en adultos espirituales. Pero en el proceso de crecimiento hay un momento dado que somos niños, y como niños actuamos como carnales, y es lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto.
Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hay personas, por ejemplo, cuando uno les habla del perdón de Dios, que hay que perdonar al que te ofendió, hay que ministrarle compasión a aquel que te hizo daño. No lo pueden captar, no lo pueden entender. ¿Cómo es eso? Mira lo que me hizo, mira el daño que me ha hecho. Y cuando usted rehúsa perdonar, usted siendo un creyente de muchos años, usted está diciendo que es un niño. Y si es un niño a ese nivel, usted es un carnal. Yo sé que esto no agrada y no te gusta. Estamos estudiando la palabra de Dios y la palabra de Dios nos trae luz para que si estamos en esa posición, nos arrepintamos del pecado que nos asedia, que nos marca, que nos detiene, nos arrepintamos del pecado y nos volvamos a Él. Esa es la voluntad de Dios, porque de lo contrario no vamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, que es la voluntad del Señor. Así que os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Hay ciertos temas de la palabra de Dios que uno predica, que hay gente que no lo pueden recibir. No están capacitados ni preparados porque no han crecido en un fundamento espiritual, en un fundamento bíblico. Y hay ciertas cosas que se oyen y piensan, el pastor se volvió loco, eso es falsa doctrina. No, hermano, es que usted no se ha sumergido en la palabra de Dios y sus actitudes no han cambiado conforme a la palabra del Señor. Pero eso es lo que Dios quiere, que todas nuestras actitudes cambien, nuestras emociones cambien, sentimientos cambien, vivamos una vida consagrada, dedicada, negándonos a nosotros mismos para que Él sea en nosotros la esperanza de gloria, donde nosotros menguamos y Él crece. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Estamos estudiando la palabra del Señor, estamos creciendo en la gracia del Señor. Y sigue diciendo Pablo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, mira las señales de un niño, uno que se quedó niño, ¿ok? Las señales de uno que se quedó niño y actúa como un carnal. ¿Cuáles son las señales? Verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué otra señal nos muestra el apóstol Pablo de un niño, uno que es carnal, o que se ha mantenido niño, y por tanto actúa carnalmente? ¿Qué otra señal dice? Pues diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Así que Dios nos demanda que crezcamos en Él, que no nos quedemos como niños, como dice aquí, verso 14 de Efesios 4:14, entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y que muchas doctrinas erradas, extrañas hay en este tiempo. Se nos han metido doctrinas, filosofías en la iglesia, que suenan bien, parecen bien. Le meten un verso bíblico por aquí, un verso bíblico por allá, fuera del contexto, creando un pretexto. Decimos amén. Yo fui predicador de eso, hace muchos años atrás, bastantes años atrás. Fui uno de esos predicadores, donde sacaba un texto fuera de contexto, creaba un pretexto. Y ¿sabe qué, mi hermano? Eso no funciona, eso no agrada a Dios. Hay que volver al texto bíblico, hay que volver a las escrituras. Lo que nos va a dar crecimiento espiritual y madurez espiritual a la vida nuestra es cuando sacamos el tiempo para estudiar la palabra de Dios y en conjunto con la comunión con Dios en oración, el Espíritu Santo nos va a iluminar en el conocimiento pleno de Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Entonces ya no seremos niños, verso 14, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Tenga cuidado los canales que usted pone en este tiempo de pandemia, buscando si no tiene nada bueno que ver, póngase a leer las escrituras, póngase a repasar lo que ha aprendido. No buscar canales que te hablan de pactar,
engaños. ¿Cuánto alaban al Señor? Doctrina como la superfe, movimiento de la palabra de fe, movimiento de fe. De ahí yo salí. Yo fui ministro por 10 años en esa área. Hay que volver a las escrituras, amados hermanos. Hay que meterse de lleno con Dios y su palabra. El que está lleno de Dios, de su palabra y lleno del Espíritu Santo, jamás va a ser engañado. Porque usted sabe dónde poner freno en el momento oportuno, hermano. No es la psicología, la filosofía. Ya ni siquiera hay ministro, ahora son coach. Coach. Mire, el único coach que yo conozco es el de baloncesto. Y el de béisbol y el de deporte hay coach. Pero en el evangelio tenemos pastores, maestros, evangelistas. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo sé que estas cosas no agradan, no caen bien. Yo sé que estas cosas molestan a muchas personas. No se moleste conmigo, hermano. Yo estoy leyendo el texto bíblico. No se enoje conmigo. Vamos a las escrituras. No nos dejemos engañar por las tinieblas. No todo lo que brilla es oro. Judas estaba en el grupo de los 12. Y Judas estaba, pero no está, pero no, Judas estaba ahí, pero no era de ese grupo. Tenga cuidado. Hay que prender la antena del discernimiento espiritual. Eso es parte del crecimiento. Y dice, sacudidos por las horas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por astucia de los hombres, por las altimañas engañosas del error, más bien al hablar la verdad en amor. Mira lo que sucede cuando uno habla la verdad en amor. Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, mi hermano. Usted tiene una función que hacer dentro del cuerpo. Usted que está en la iglesia, Dios no nos llamó a sentarse en la iglesia. Digo, es que no se siente en la iglesia, ¿verdad? Vamos, todos nos sentamos a estudiar, pero no todo el tiempo va a estar sentado. Ora a Dios y pide a Dios donde Él quiere que usted trabaje. En la iglesia del Señor, como ujier, como diácono, maestro de niños, en la música. ¿Sabe usted que Dios lo ha llamado? ¿Cuánto alaban al Señor? Porque tenemos una función, hermano. No todo el mundo es oreja, no todo el mundo es nariz, no todo el mundo son manos. Todos tenemos una función que hacer dentro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12. Tenemos que crecer. Y dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Dios quiere que crezcamos, hermano. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que crezcamos y no nos quedemos en enanos espirituales. Filipenses 3, verso 13. Filipenses 3, verso 13. Todavía estoy introduciendo el tema. Yo no tengo prisa, hermano. El Señor tampoco tiene prisa. Él quiere que crezcamos. Filipenses 3, verso 13 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Yo también. Yo no considero haberlo alcanzado. Que mucho me falta por crecer a mí. A veces cuando me pongo a escuchar a otros hermanos ministros, otros hermanos pastores, digo, Dios mío, que mucho me falta por crecer. Veo otros pastores extraordinarios que Dios ha levantado en este país, entiéndase Puerto Rico. Y cuando los oigo, me edifico, aprendo mucho de la palabra que ellos están enseñando, porque para yo sentarme aquí a enseñarle a usted, yo también tengo que sentarme a estudiar, yo tengo que sentarme a escuchar, yo tengo que sentarme a reflexionar, a meditar, yo tengo que sentarme a crecer también. Yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Y usted? ¿Verdad que le pasa lo mismo? Filipenses 3:13 dice, hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando lo que queda atrás. Y eso es una batalla, hermano. Olvidar lo que queda atrás es una lucha, es una batalla. Esos pensamientos donde tú te pegas tanto, te adhiere tanto al pasado, lo que pasó ayer, lo que sucedió ayer, lo que me marcó ayer. Hay cosas que pasaron ayer que son buenas también. ¿No cree usted? Pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ser hecho conforme a la imagen de Él. Ser como Él. Ser semejante a Él. Andar como Él anduvo. Vivir como Él vivió. Hablar como Él habló. Ministrar como Él ministró. Actuar como Él actuó. Que nos parezcamos a Cristo. ¿Verdad que nos falta por crecer? Que cuando te... Déjame leerte este verso. Ya que mencioné ese comentario. ¿Ves que eso pasa cuando estamos estudiando juntos? Estas cosas pasan y suceden. Cosas que no estaban en el menú, no estaban en el... ¿verdad? Mira Primera de Pedro, capítulo 2, verso... Déjame ver dónde comienzo a leer. Verso 19. Primera de Pedro 2, 19, ya que mencioné eso. Oiga esto, presta atención. Dios quiere que crezcamos como Jesucristo lo hizo en la tierra. Como cantaba Paulita Francia en los años 80. Primera de Pedro 2, verso 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pero piensa en esto. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Preste atención a esto, hermano. ¿Usted quiere saber si usted ha crecido? Usted quiere tener un barómetro de dónde usted se encuentra, dónde usted está. Mire qué interesante. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, 1 Pedro 2:21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Oh my God, que no haya engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, igual que nosotros. ¿En serio? ¿Sí? Que cuando le maldecían no respondían con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo sé que esto le está cayendo a usted fuerte, ¿verdad que sí? A mí también me ha caído fuerte. Han pasado 2 años y muchas de estas cosas que yo veo ahora digo, es verdad, solamente la gracia de Dios en usted puede causar que usted alcance lo que Dios ha determinado que practiquemos, que vivamos, amados hermanos. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios es glorioso, hermano. Dios no te llama a ti a hacer algo que tú no puedes hacer. Para eso te dejó el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo no es para que tú sientas escalofrío. El Espíritu Santo no es para que tú sientas... hay veces que le dan ganas a uno de coger, hay veces que le dan a uno ganas de brincar, de saltar, de alegría y gozo. Claro que sí. Pero no fue todo simplemente para que sientas escalofrío. El Espíritu Santo está para ser tu ayudador, tu consolador, tu maestro, tu abogado. Y Él es el que causa en ti que tú puedas producir fruto, el fruto del Espíritu. ¿Cuánto pueden decir amén a esto? Yo no sé si ustedes están, yo me estoy gozando con esto. Esto no ha salido igual que yo pensaba, pero esa es la idea. Que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Yo quiero que Él trabaje conmigo, hermano.
Yo estoy en proceso de crecimiento. Hay pastores que piensan que ya llegaron, hermano, o se graduaron del seminario tal y cual, el que sea. Y ya llegué. No, hermano, ese es el comienzo. Ese es el empuje. Ese es las herramientas para tirarte, como me decía a mí el hermano te estoy preparando para echarte tapadito al diablo. Y es en serio. Así es la vida, hermano. Así que trabaja esto. Dios nos está preparando para la obra del ministerio, hermano. La obra del ministerio no es pararte en un púlpito. Todos piensan ministerio púlpito, ministerio púlpito, ministerio púlpito, ministerio micrófono. No, hermano, no necesariamente. Hay ahora muchas cosas que envuelven el ministerio, el servicio santo al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Ve, mi hermano, por eso nosotros nos esforzamos tanto, como ministros, como siervos de Dios, como líderes en el Evangelio, nos esforzamos el que la iglesia se fortalezca en el Señor, en el poder de su fuerza, que la iglesia crezca en la palabra, que la iglesia sea dirigida por la palabra, que la iglesia medite de día y de noche en la palabra, que la iglesia se meta en la palabra, se meta en oración, se congregue, como dice la palabra. Porque hay mucha tarea que llevar a cabo. Vivimos un tiempo difícil, tiempos postreros. Miren las cosas que están pasando en las calles de Estados Unidos por la muerte de este señor, ¿verdad? Una situación racial. Hay que orar, hay que capacitarnos, hay que prepararnos. Estamos en tiempos postreros, tiempos difíciles, tiempos salvajes, como dice segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Tiempos peligrosos, tiempos cercanos al fin, hermano. Y tenemos que estar listos para la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que esforzarnos día y noche para ser hechos conforme a la imagen del Señor, que la imagen de Cristo se forme en nosotros. Esa es la razón por la cual Pablo le estaba diciendo a los Gálatas. Los Gálatas eran una iglesia que fue plantada por Pablo, una iglesia que había crecido en la gracia del Señor, una iglesia que estaba caminando bien con el Señor. Se meten los judaizantes y comienzan a decirle que no es solamente por Cristo, no solo Cristo. No son justificados solamente por Cristo, tienen que también justificarse por las acciones, por las obras. Yo le voy a decir a usted algo. Todo aquel que piense que es salvo por las obras, todo el que piensa que es salvo por las obras, usted no sabe lo que está diciendo. Usted está declarando una gran herejía. Una herejía, como la escuchó. Porque si usted es salvo por las obras, de más murió Cristo. Si usted está haciendo obras para alcanzar la salvación e ir al cielo, entonces ¿para qué Cristo murió por nosotros? ¿Para qué Él morir en la cruz? ¿Para qué Él ser sacrificado? ¿Por qué Él pagar el precio? ¿Para qué? Es una herejía, porque está quitando a Cristo de su posición y se está poniendo usted. Amén. Si usted es salvo por sus buenas acciones, usted no necesita a Cristo. Pero nosotros necesitamos al Cristo de la gloria. Él murió por nosotros. Nosotros no podíamos pagar el precio. Tuvimos que mirar a la cruz. En aquella cruz donde su sangre fue derramada. Herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Él lo hizo todo, solo Cristo. Solo Cristos, como decían los reformadores. Por fe. Sola gracia, sola fe, sola escritura. Tenemos que volver a la escritura, que nos revela el sacrificio de Cristo. Hermano, Cristo es el centro de nuestra fe. Cristo es el centro de nuestra vida. No somos nosotros mismos. Si hubiésemos sido nosotros, ¿para qué Cristo morir por nosotros? Por eso entonces los Gálatas cayeron en la trampa, cayeron en el engaño de los judaizantes
Y Pablo se molestó. Y en una de las cosas que él le dice, lea el libro de Gálatas, hermano, un libro bien interesante. Desde que empieza el libro, está dándole cantazos a la iglesia con la palabra de Dios. Porque se apartaron del verdadero evangelio, cogieron otro evangelio. Y así hay mucha gente hoy. Solamente hay un evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de las inescrutables riquezas de gloria del Maestro. Oiga, Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 4, verso 19, y esta vez estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente: oh mis queridos hijos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Y yo quiero darle importancia a esta última frase de la oración. Seguirán, la parte B del verso 19. Seguirán, ¿qué seguirán? Los dolores de parto, hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Hasta que seamos formados a la imagen de Cristo. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué dolores de parto? Bueno, usted sabe, usted que es mujer, usted que es una dama, usted que ha sido madre, usted sabe el tipo de experiencia humana que es el dar a luz, lo agonizante que es. Claro, que al final hay un gozo, ¿verdad que sí? Pero todos entendemos que los dolores de parto, en los que una mujer da a luz a un niño, son dolores agonizantes. Pablo está diciendo, mira, yo estoy agonizando, tanto en oración como en el esfuerzo de la palabra de Dios, para que Cristo se forme en ustedes. Y igual que una mujer que da luz, que agoniza, da luz, es verdad que hubo dolor, pero la satisfacción de tener que un hijo. ¿Cuál es la satisfacción de nosotros los pastores, nosotros los líderes? Que tú fuiste formado a la imagen de Cristo, que tú eres parecido a Cristo, que tú eres hecho conforme a la imagen del Señor, que tú caminas como el Señor, que tú haces la voluntad del Señor, que tú caminas en la voluntad del Señor. Pablo está diciendo literalmente, agonizo en una especie de dolor de parto para dar a luz a un creyente santificado como Cristo. Así que la pasión, hermano, de nuestro ministerio debe ser la misma que tenía el apóstol Pablo, la santificación de la iglesia, que la iglesia se aparte del pecado, que la iglesia se aparte de la mundanalidad, que la iglesia se aparte de todo aquello que le roba el gozo del Señor. Amén. Él nunca se contentó con quien alguien creyera. Él nunca se contentó con quien alguien se reuniera con los santos. Él nunca se contentó. Lo único que se contentaba Pablo era que la gente fuera hecho conforme a la imagen de Jesús. Ver un creyente conformado a la imagen de Jesús. Esa es la vocación principal del pastor, hermano. El crecimiento espiritual y la santificación del pueblo. Que usted esté completamente capacitado, preparado para toda buena obra. Que usted sea aprobado por Dios. Que usted sea aprobado, hermano, por el Señor del cielo. Podemos hacerlo a través del clamor a Dios, podemos hacerlo a través de orar, de clamar, de venir al Señor en arrepentimiento por nuestros pecados, volviendo a nuestros pecados para que Él nos limpie constantemente, que nuestro corazón sea limpio constantemente, hermano. Pablo le dijo a Timoteo en una ocasión, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2. Léalo. Lea segunda de Timoteo 2, si es posible leerlo completo. Así que eso lo dice todo. Si no te limpias de las cosas que corrompen nuestra vida, si no nos limpiamos las cosas que corrompen nuestra vida, no vamos a poder ser un recipiente apto, una vasija apta para el uso del Maestro. Podemos ser capaces de conseguir una multitud, podemos ser capaces de entretener a personas, mantener su atención. Pero Dios no va a bendecir tu talento, Dios lo que quiere bendecir es tu santidad, tu entrega a Él, el morir para Él y Él glorificarse en ti. Segunda de Corintios 7, verso 1. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados, teniendo estas promesas, 2 Corintios 7, verso 1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne
y del Espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tampoco podemos olvidar Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos llama a santidad, no a santurronería, no a fariseísmo, no a religiosidad. Nos llama a ser gente real en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una espada limpia es un alma impresionante en las manos de Dios. Así que en primer lugar es cuestión de presentarnos constantemente ante el Señor para que nuestro corazón se limpie en el arrepentimiento. Y luego necesitamos meternos en la palabra de Dios. Necesitamos estar en la palabra de Dios constantemente. Porque como dijo David, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. O como Jesús dijo, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Si pasamos tiempo en la palabra de Dios, el Señor hará que su obra de purificación sea real en nuestra vida. Un corazón abierto, un arrepentimiento constante del pecado, un corazón lleno de profunda riqueza de la palabra de Dios son medios de gracia. Estas son las herramientas que el Espíritu de Dios usa para santificarnos, hermanos. Si creemos que todo esto tiene un efecto ahora, si creemos que puede haber efecto sin estas cosas, todo es superficial. Esa es la razón, amado hermano, por la que tenemos que entrar en esa zona en el Señor, para ver lo que el Señor va a hacer con nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Crezcamos en la gracia de Dios, en madurez espiritual. En la próxima enseñanza voy a empezar a hablar de las señales. Las señales. Y cómo se manifiestan estas señales en nuestra vida. Amado Dios y Padre eterno, te doy gracias por la palabra que ha sido ministrada en esta mañana. Permite que esta palabra, Señor, fortalezca la fe de los hermanos, los haga crecer en tu presencia, en tu gracia, los encamine para prepararse para toda buena obra. Te pido, Señor amado, que seas con cada uno de ellos en estos días, que te manifiestes en sus vidas. Aleluya, levántalos, restabrécelos, Señor amado. Si hay alguno que ha cometido pecado, perdona sus pecados. Si hay alguno que no conoce a Cristo, lo conozca por la gracia, venga al conocimiento de la verdad y sea libre en el nombre poderoso de Jesús. En la próxima enseñanza continuaremos hablando sobre señales de madurez espiritual. Ha sido una bendición en esta mañana. Este ha sido tu hermano Orlando Cabrera, que te saluda en el amor de Jesucristo. Y hermanos, glorifique, alabe, bendiga al Señor hoy y siempre. La paz de Dios sea contigo. Gracias y paz.